Muy bien, Juan Manuel Ottaviano ya está en el piso de Seguro La Habana. Vamos a hablar en profundidad del paro. Ya comentamos un poco. Me gustaría saber tu lectura del paro. Me parece un éxito, Ajá. más allá del acatamiento. La verdad que es difícil medir el acatamiento Sí. con una mañana de un paro general, pero me parece un éxito que exista, que esté sucediendo Bien, un paro tercer general, paro general. en este contexto tan complicado. De fragmentación social, Ajá. laboral, política. Me parece un paro defensivo ante un año y medio de ataques contra el movimiento obrero, contra los sindicatos, contra los trabajadores, contra el ingreso de los jubilados. Y sabiendo que además sobre el sindicalismo pesa un cuestionamiento, ¿no? Se les dice que son minoría, que ya no representan tantos trabajadores. Bueno, sin embargo, el movimiento obrero produjo hoy Sí. un paro general en unidad, porque las 3 centrales participan del paro, convocan el paro. Ahora bien, en adelante me parece un poquito que hay una pregunta. Sí. Si los sindicatos pudieron generar este grado de unidad sindical, este paro defensivo, ¿se le puede pedir a los sindicatos que organicen la unidad política, la unidad electoral? Es decir, hasta hace poco le decían a la CGT, che, era más rápido, era antes el paro. Bueno, se organizó Sí. ¿no? Con esta unidad. Me parece que ahora empieza en todo caso un calendario electoral en donde la política tiene que organizar la verdadera unidad. El problema era político, porque Para la CGT. el problema era político para todos, para las grandes Sí. mayorías que se defienden así democráticamente y en paz frente a un gobierno que, pues digo, busquemos las razones del paro, ¿no? Las razones sociales, no las estrictamente políticas, las razones sociales. 200.000 o 300.000 empleos menos, 200.000 empleos asalariados registrados menos, 300.000 en total que hace un año y medio atrás cuando empezó el gobierno de Milei. Una caída brutal del salario en la devaluación de fines del 23 y una lentísima recuperación salarial durante el 24, que a partir por lo menos de diciembre además se amesetó. No llegó a recomponer esa gran caída del 23 y además en diciembre se amesetó la recuperación. Es decir, ya estamos en el cuarto o quinto mes de no recuperación salarial. Ajá. Se terminó la B, el tilde. Si hubo, eso se terminó por lo menos enero. Fíjate lo que pasó en enero, que me parece clarísimo. Hubo 1% de aumento de salarios en el sector asalariado privado registrado. Y la inflación de enero de este año fue del 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que fue efectivo el disciplinamiento del gobierno a los salarios. Que el techo a las paritarias, la pauta que estableció Caputo, tuvo éxito. Más allá, no estoy diciendo que fue legal, ¿no? Es un mecanismo ilegal de disciplinamiento salarial. Pero tuvo éxito, fue efectivo. Bueno, venimos de varios meses ya de este cuadro. Esa me parece que es como el otro disciplinamiento al que responde el paro. Represión, ni hablar. No solo represión en la calle, la movilización de los jubilados, sino también encarcelamiento de dirigentes sindicales en los lugares de trabajo por aplicación de la ley Bases, que permite despedir y criminalizar trabajadores que participan en asambleas. ¿Eso está pasando? Eso está pasando. Quizás no tanto en el AMBA, pero está pasando en algunos conflictos en el interior. Hace 3 semanas hubo detenidos en un conflicto de aceiteros en Rosario, en las afueras de Rosario, en los puertos de los aliados de Rosario, y hay varios de este tipo. Perdón, hay gente que tiene una causa abierta por hacer acciones sindicales. Sí, o por cortar una calle, o por cortar una ruta, por claro, donde sí. pasan camiones, Uh-huh. o participar de asambleas, o participar en una huelga, un paro, etcétera. Y eso también va de la mano de otras políticas como institucionales del gobierno de apriete a los sindicatos. Hay obras sociales intervenidas y varias por intervenir. Algo de esto pasa también en el caso de la UTA. La Nación el fin de semana publicó que las razones por las cuales la UTA no participa del paro no son solamente esto que la UTA dijo, la conciliación que obligatoria, acata sí. la conciliación obligatoria, Sí. cosa que es discutible porque la conciliación obligatoria solo se limita a los conflictos de la actividad del sector. Ah, ¿podría haber adherido al paro? Eso es lo que dijo Daer, ¿viste? Cuando explicó el otro día. Hay Dijo, una cosa pero- geográfica también, ¿no?
A ver, sí, porque la conciliación obligatoria podía ser la de Córdoba, la del AMBA, la de Gran Buenos Aires. Claro. Ahora, un paro general no puede ser frenado por conciliación obligatoria, es decir, no te obliga a conciliar un paro general. Ahora bien, La Nación el fin de semana publicó que una de las razones era una apurada del gobierno contra la obra social de la UTA. Esto no lo dijo la UTA, lo dijo La Nación, ¿no? Pero bueno, es una lista más, es un punto más de esta lista de disciplinamientos que para mí configuran un paro defensivo por parte de los trabajadores. Ni hablar la caída de los ingresos de los jubilados, la ley Bases propiamente, que cambió el paradigma de las relaciones laborales en la Argentina, extendiendo el periodo de prueba, incluyendo, por ejemplo, también la criminalización de los conflictos laborales y otros asuntos más. Entonces tenés disciplinamiento salarial, disciplinamiento social, disciplinamiento en la calle, disciplinamiento institucional. Bueno, eso produjo efecto. Ajá. Y el efecto me parece que tiene como punto más alto el día de hoy. Ahora, a partir de hoy, y solo digo a partir de hoy, me parece que empieza otro calendario. Hasta acá llegó la correlación de fuerzas sindical, social, en defensa de lo que Milei planteó como el mayor ajuste de la historia argentina. A partir de ahora, la unidad sindical construyó esto, se tiene que construir, me parece, otro tipo de unidad. Si hay fragmentación social, hay fragmentación laboral, y de esto venimos hablando, conversando en estas columnas, hay unidad sindical, tendría que haber unidad política. ¿Cómo se construye esa unidad política? No le pidamos a la CGT, a los sindicatos que construyan el timing, la unidad social, la unidad sindical y además resuelvan la unidad política que la política todavía no está construyendo. Claro, que la política misma está toda, además, también en un proceso de fragmentación, de crisis. Ota, ¿cuáles son las consecuencias de este paro? Ayer un poco lo que decíamos era que estas son herramientas muy del siglo XX también. Un paro general, una huelga, este tipo de medidas de fuerza. Que a mí, por lo menos, me da la sensación, capaz que estoy equivocada, capaz vos pensás distinto, que ya no es lo mismo, no, quiero decir, no deja la misma huella un paro general. Pasa. Para mí hay que subrayar. Y muchas veces, perdón, y además te agregaría que hay mucha gente, esto seguramente siempre hubo, pero creo que hay cada vez más gente que comprende menos la función del paro y que empatiza menos con el paro. Dos cosas. En tiempos tan acelerados, sí. Me parece que hay que destacar que se produzca un paro general, pero no esperar por eso resultados inmediatos. Sí. ¿No? Está esta cosa, ¿no? De que la acción política o la acción social encuentre una respuesta inmediata, un resultado inmediato, ¿no? En general, los paros generales no tienen respuestas inmediatas, excepto la represión pura y dura. Digo, claro. Los paros generales durante la dictadura o algunos paros generales en democracia generaban, si había movilización, algún tipo de represión. Esta represión que estábamos listando recién no se da en la calle. ¿Por qué? Porque el paro general es la mayor medida democrática y en paz que pueden tener los trabajadores en defensa de un plan económico en su contra. Es decir, subrayar entonces que esta medida es una medida en paz, es una medida democrática. Lo que desean hoy los sindicatos y los trabajadores es que hoy no haya ningún tipo de hecho de violencia. No. En general, quienes están buscando la represión, el enfrentamiento callejero, la infiltración de las movilizaciones, la represión de los conflictos laborales, los que desean que esta oportunidad sea una oportunidad de conflicto desatado, en este caso es el gobierno. ¿Quién está buscando en estos meses que la conflictividad vaya por un canal, por un camino de violencia? Entonces, cuidado con pedir que un paro general tenga resultados inmediatos, lo que digo es, no los tenía antes y tampoco los va a tener ahora, porque es muy difícil construir un paro general. Por eso digo que me parece un éxito el alto acatamiento de hoy, que se dé en unidad, es decir, con unidad sindical. Ahora, no le pidamos resultados que un paro general no puede dar. Esa me parece que es, por lo menos, la respuesta más democrática e institucionalista que tengo para la ansiedad
que genera, decir, bueno, entonces mañana el gobierno va a cambiar el plan económico. Claro, Bueno, pero pasa lo mismo, va a pasar, ¿no? Pasa lo mismo que hablábamos antes con la marcha de los jubilados. Ha habido marchas muy masivas a favor de los jubilados y el gobierno sigue en su plan de que las jubilaciones estén planchadísimas. Y pasó con las universidades. La primera marcha de las universidades tuvo un resultado, que es que el gobierno tuvo que recalcular los montos de los gastos básicos de las universidades, tipo pagar la luz, ese tipo de cosas que si no los cambiaba, cerraban. Pero la segunda marcha universitaria no tuvo respuesta del gobierno, que era, bueno, y ahora también ajustame los salarios. Los salarios de los docentes universitarios y de todo en general están quedando muy atrás, ajustámelos. Ahí el gobierno ante esa segunda marcha dijo, no, ya dimos. ¿Y qué pasaba además como contrapunto de ese estado de la movilización popular, social? Y para hacer un pequeño resumen, ¿no? Digo, los sindicatos o la CGT participó de varias de estas movilizaciones, de la movilización antifascista, de la movilización de las mujeres, de la movilización de las diversidades, de la movilización universitaria, educativa, etcétera. Es el estado de movilización de los sindicatos. Hizo 3 paros generales con los movimientos sociales. Bueno, los movimientos sociales claramente fueron disciplinados en materia de ingresos y también políticamente están un poco... ¿No lo ves? Está un poco al costado del camino, Sí, ¿no? No están ves. en el centro de la movilización social. Pero todas esas fueron movilizaciones democráticas que algún tipo de respuesta, no inmediata, más bien mediata, tuvieron por parte del gobierno. Este paro general no puede dar resultados tampoco en lo inmediato. En una semana, 2 semanas vamos a tener el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, veremos si la respuesta del gobierno se recalcula en el acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario va a incluir un nuevo compromiso del gobierno de continuar por la senda de ajuste que venía planteada hasta ahora. Me parece que el gobierno tiene menos posibilidades de hacer eso. El gobierno tiene chances de devaluar nuevamente sin el efecto social que produjo, por ejemplo, la más grande devaluación de las últimas décadas en la Argentina, que fue la devaluación de diciembre del 23. Entonces, ahí sí capaz podemos empezar a mirar cuáles son los efectos de un paro en unidad sindical como el de hoy. Quizás no en lo inmediato, pero en lo inmediato, en unos días, Yo pienso en unos meses, también un poquito como más. en el acompañamiento social a un paro. Eso es lo que también siento que está un poco menguado, ¿viste? Hay una cuestión en términos del porcentaje de la población representada por los También. trabajadores en relación de dependencia o salarios que va disminuyendo, con lo cual eso... Vos siempre hablás, ¿no? De los informales, que son un montón, y que este paro no tiene ni idea de lo que está pasando. Me parece que hay como una representación indirecta ahí ¿Sí? De los trabajadores informales, pero también hay una representación política, por lo menos de una mitad de la Argentina, que hoy no votaría al gobierno. Es decir, es el costado más político de un paro general. Es la oportunidad en la cual muchos que no están directamente representados por los sindicatos, es la oportunidad en la que encuentran para expresarse en paz y democráticamente, no trabajando, ¿no? En oposición a un gobierno. Y eso me parece que es más del orden de la representación política, ¿no? Del conjunto de los trabajadores y también de la oposición al gobierno. No hay muchas otras oportunidades en las cuales los sindicatos, las organizaciones sociales encabezan una oposición contra el gobierno. Un paro general es inevitablemente político. Sí. Y este lo es. Ahora, si incluimos en el contexto del estado de la fragmentación social, del estado de la movilización social, tenemos que del valorar estado de el la paro. fragmentación política. Me compré, Ota, estoy valorando mucho más el paro. Subrayemos que esto puede ser logrado y que puede ser logrado en paz y en democracia. ¿A quién le conviene la salida violenta cuando arranca el calendario electoral en la Argentina? No le conviene a los trabajadores, no le conviene a la oposición política, le conviene exclusivamente al gobierno. El gobierno buscaba roña el año pasado en el paro general de mayo. ¿Se acuerdan de los carteles en los trenes? Bueno, amenazando con detener a los huelguistas. Yo ni vi si estaban. No, si estaban. Sí, estaban, hubo uno. Sí. Lo único que escuché fue a Adorni diciendo, llorando por qué no la CGT no le hacía paros generales. Sí, dice, no quieren que gobernemos. Al gobierno anterior. Pero sí estuvieron, decía ataque a la República. Así empezaba. Ataque a la República. La casta sindical. Me parece que, perdón, me parece que está claro
que si había una discusión, si la CGT estaba negociando, no estaba negociando, estaba en diálogo con el gobierno, no estaba en diálogo con el gobierno, Sí. la cuestión del timing, si movilizar ahora, si paro generar ahora, después, etcétera. Eso quedó zanjado. Todo ya está, quedó zanjado. La UTA es otra cosa. Ahora, pero me parece que está claro que quienes rompieron el diálogo fueron los representantes del gobierno, con nombre y apellido. Hay 2 o 3 personas designadas, funcionarios designados por el gobierno, para dialogar con los actores sociales, con la CGT, con los movimientos sociales y con las cámaras empresarias, y el gobierno rompió el diálogo con todos esos actores. Entonces, digo, quien rompió el diálogo fue el gobierno, quien buscó escenarios de enfrentamiento fue el gobierno. La vocación de diálogo siempre está del lado de los sindicatos. A los sindicatos siempre le conviene sentarse en una mesa y decir, este es mi listado de demandas, dame algunas. Si no se cumple ninguna de esas demandas que plantean los sindicatos, el diálogo se rompe. Sí, Claro. el gobierno viene No, digo, jugando... no sirve después llorar, No, está claro. al otro no le hacías paros. Bueno, porque no había habido semejante caída de los ingresos como hubo en este gobierno. Pero viene jugando a eso en varias líneas, ¿no? Porque en general lo que hace es lleva el escenario de discusión, digamos, patrones, sindicatos, a un suma cero, a que no se puede resolver, y por decreto saca, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, o algo de la paritaria docente, o distintas... En cada instancia hace lo mismo. Generalmente no busca que se haya algún tipo de consenso, busca que no haya consenso para decidir por decreto una suba que, además, el salario mínimo vital y móvil está por los pisos, no creo que está debajo de la línea de indigencia. Ya no tiene ninguna incidencia. Sí, el sí, mayor no, problema del salario mínimo es que ya no tiene ninguna incidencia. Es Claro. como que están firmando algo que es un papel Y que porque no, tiene está tan bajo que no tiene ningún porque sentido. ni siquiera, está tan bajo que ni siquiera incide cuánto está en ahora? el piso de, no sé, debe estar en 400.000, ahora te lo busco. 300, No, podés sé subir si el llegó- 50% y no... No sé si es un si número pasó en ridículo. este mes los 400.000. No sé si pasó en este mes los Claro, 400.000. es muy ridículo. Es muy ridículo, pero lo fija siempre por decreto. Este gobierno nunca llegó a un acuerdo con las partes. Si los mejores ingresos de los trabajadores son los trabajadores asalariados, privados, registrados, y sobre ese segmento lo que pesó es la pauta, una pauta que por lo menos en enero fue en la mitad de la velocidad con la que corre la inflación. Si los que están mejor fueron los disciplinados de esta manera, ¿Qué te dice todo el resto? imaginémonos todos los que están detrás. El gobierno estaba diciendo hasta hace poco que el salario de los informales se había recuperado mucho más velozmente que el salario de los formales. Esto no es así. Es parecido a la discusión metodológica que se está dando con la cuestión de la pobreza. Che, este era mucho menos de lo que yo pensaba. ¿Cuánto? Febrero de 2025, 292.446 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplan con una jornada legal completa de trabajo. Eso en febrero. Probablemente en este mes ya se haya dado el siguiente Está aumento bien, pero del yo tramo. pensé que estaba arriba de los 400, en febrero estaba 292.000. Bueno, ese es el salario mínimo legal, ¿no? Que es como decíamos recién, ya parece no tiene incidencia, ¿no? Ya nadie mira cuánto es el salario mínimo ni para Porque está discutirlo por el piso. ni para discutirlo con el patrón en el lugar de laburo y decirle, che, me estás cagando, ¿no? Me Sí, estás sí. pagando por debajo del salario mínimo. Pero pensemos en los de arriba. Sí. Los que están más arriba, los que el gobierno llamaba privilegiados, ¿no? Los trabajadores asalariados que cobran salarios altos, los que ahora están pagando de nuevo más y más impuesto a las ganancias, esos trabajadores en enero, el último dato que tenemos, tenían una pauta de aumento salarial 50%, o sea, por debajo de la inflación. la mitad. La mitad de la inflación. Entonces, si esos son los que están mejor, no es raro que sean, vamos a decir, los que están mejor representados también por los sindicatos, por la CGT, los que hayan encabezado el paro general de hoy, en representación de todos los que están abajo, de todos los que están detrás. Y eso, otra vez, más allá de que ya los quisiera que se subraye Compré el paro, Yo puse una y otra vez. Y además, Otra, lo subrayo hasta que termine el paro. Hace un rato hablabas de la ley bases y cómo cambió la legislación laboral. En general acá hemos hablado de la justicia laboral y que dentro de todo lo que podemos decir de la justicia, parecería que es una rama que en general ampara al trabajador. Esa dinámica en la justicia, con este nuevo contexto, con este nuevo espíritu de época, con esta nueva legislación, ¿está cambiando en gran medida? ¿No? ¿Los jueces se sostienen en lo que pensaban antes? ¿Qué onda eso? Mira, para mí un buen ejemplo para como diagnosticar el estado de la relación disciplinamiento social del gobierno sobre los trabajadores y reacción de la justicia o defensa de la justicia
es lo que precisamente está sucediendo con el tema de la pauta salarial. En la Argentina no es legal imponer una pauta, un techo a los salarios. A lo sumo se puede establecer, cuando hay acuerdo, cuando hay diálogo, bandas de negociación. Che, vamos a levantar a los de abajo más o menos con este piso y en todo caso ahí poner una banda de aumentos, algo que los diarios nacionales llamaban en el gobierno anterior techo. Sí. Bueno, ahora no hay acuerdo, no hay diálogo social. Ahora hay claramente un techo a los salarios. ¿Y con qué mecanismo se pone ese techo? Y el mecanismo para disciplinar esta negociación salarial es no homologando. Claro, no te lo homologan. No te lo homologan, te dicen no lo homologo. Los actores. Claro. Ahora, si esto fuera tan sencillo como no homologo, lo que podrían hacer los sindicatos es llevar eso a la justicia y decirle a un juez laboral: el gobierno está haciendo algo que no puede hacer, porque me está poniendo un techo a la negociación autónoma de las partes, no haciendo algo. Es como que me está impidiendo acordar porque no homologa. El problema es que el gobierno está utilizando mecanismos para ni siquiera decir que no homologa. Sí, observa. Claro. ¿No? Observa. Dilata, mueve un pelín el expediente. Y como los acuerdos además son de tramo tan corto. Sí, dejás pasar 3 meses y ya... Vas a la justicia. Claro. Le tenés que explicar al juez que en verdad no es que no te homologaron, sino que no lo homologaron porque corrieron un pelito, no te rechazaron la homologación, entre que la justicia laboral resuelve eso, ¿no? Y ponele que te da la razón, ya te pasaron 2 meses, tenés que negociar de nuevo el próximo tramo de 3 meses. Porque finalmente, ¿qué es lo que está pasando? Que todavía tenemos una negociación de tramos cortos más propia de un país que tiene alta inflación. Claro. Porque ¿qué hay que recordar? Que todavía hay alta inflación en la Argentina. Es cierto. Lo digo siempre. No era la galopante. Claro, pero en esta lógica... Pero va al trote, no está caminando la inflación. Sí, claro, la inflación de 2% mensual es altísima y ahora va a volver a subir. Va a subir, la de la ciudad dio arriba del 3%, lo cual te marca que la nacional también va a tener una... Y el gobierno está diciendo, son 3 meses y después vuelve a bajar. Y ahí no hay justicia que valga. Claro. No hay justicia que pueda resolver rápidamente. Tendrían que ser como... ¿Por qué? Porque no hay diálogo. Porque lo que resuelve ese tipo de problemas son los acuerdos sociales. Sí. Son los diálogos, no lo resuelve, no lo puede resolver la justicia en tramos tan cortos. No, pero además el gobierno tiene una clara intención de licuar los salarios y que el ajuste y la pase por ahí. Y una intención deliberada de que no haya diálogo social. Bien. De que haya conflicto y que ese conflicto sea cada vez peor. Por suerte, este paro se construyó en paz. Un aplauso al paro. ¡Vamos! Y a Ota que nos vino a convencer. Estábamos diciendo, bueno, el paro. Compré el paro. Gracias, Juan Manuel Otavio. Nos vemos. La calma frenética del mediodía. Futurock.